Estamos de regreso para hablar del impacto de las organizaciones de la sociedad civil, quiénes son y cuál será el camino para estas frente a la cancelación de recursos ya anunciadas por parte del gobierno federal. En febrero, el presidente López Obrador definió el cambio en las transferencias de recursos de programas sociales para que sean entregados de manera directa a los beneficiarios y acusó que ya no los van a recibir las organizaciones de la sociedad civil por un asunto de corrupción. Aunque también hay que decir que no ha querido identificar actos en concreto ni organizaciones en concreto que habrían caído en temas de abuso o de corrupción. López Obrador dijo que durante su gobierno no se entregarán recursos a organizaciones de la sociedad civil ni a fundaciones con el fin de que no haya intermediarios que manejen los recursos públicos. ¿Qué decir de esta polémica decisión? Bueno, para profundizar sobre este asunto de para qué sirven, dónde están las organizaciones de la sociedad civil, invité a Rogerio Casas Alatriste. Él fue presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y actualmente es consultor de organizaciones de la sociedad civil. Rogerio, muy buenas noches. Hola, Leo. Gracias por venir. Qué gusto estar aquí contigo. Gracias. Humberto Muñoz Grandé, él es director del doctorado en responsabilidad social, nada menos que de la Universidad Anáhuac. Humberto, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Leo, gracias. Y Moisés Salinas Fleitman, él es rector de la Universidad Ort México en responsabilidad, emprendimiento y liderazgo social, una universidad que le ha dedicado precisamente mucho a este tema de las organizaciones de la sociedad civil. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿no? Bueno, empecemos contigo, Moisés. ¿Qué son las organizaciones de la sociedad civil? Porque ya se habla de las organizaciones de la sociedad civil como si todo el mundo supiera qué son, y la verdad es que son muchas cosas. Pues en realidad las organizaciones sociales son cualquier organización que no es con fines de lucro, que no es del sector privado y tampoco es una organización del sector público, que va desde escuelas, hospitales, organizaciones que se dedican a temas de monitoreo de derechos humanos, temas de salud, temas de, en general, cualquier cosa que va, ahora sí, desde lo más simple, que pueden ser comités de madres hasta cosas como la Cruz Roja o el Hospital para la Ceguera o organizaciones como México Libre de Corrupción. Sí, o sea, es todo lo que no sea gobierno y todo lo que no sean empresas que tienen un fin lucrativo. Todo eso entra como organizaciones de la sociedad civil. La Universidad Anáhuac, por ejemplo, Humberto, ¿sería una organización de la sociedad civil? Ahí, por ejemplo, hay un tema sobre la diferenciación entre quiénes son organizaciones a partir del ingreso. Es decir, si los remanentes que quedan al final del ejercicio fiscal son repartidos entre los colaboradores, etcétera, eso no lo pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil. Sí. Tienen que reinvertirlo en el propio objeto social. Ese es uno de los criterios de definición de organizaciones de la sociedad civil. Entonces la Universidad Anáhuac sí sería, ¿no? Porque entiendo que la no Universidad Anáhuac es una sociedad civil, es una SC. Exacto. Sí, exacto. La Universidad Anáhuac. Y así hay muchas universidades, Hay muchas en universidades, México, y hay muchos hospitales, y hay muchas escuelas, y hay muchas cosas. A ver, Rogerio. Sí, mira, en realidad el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil es la respuesta a un hueco que existe. Sí. O sea, si no hubiera una necesidad no atendida, o sea, si todas las necesidades fueran atendidas, no necesitaríamos a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque lo cubriría o el gobierno, como su parte de servicios a la comunidad, o las empresas privadas como una capacidad, una posibilidad de generar ingresos. Dado que existe una carencia, un gran hueco en educación, en salud, en defensa, en un montón de cosas, entonces la sociedad civil que vive el día con día de esas necesidades se agrupa, a veces más complicado, a veces más formal, a veces menos, se agrupa para atender esas necesidades. Entonces la sociedad civil organizada apoyando las necesidades de la comunidad existe desde la colonia. No, o sea, claro. En todos los gobiernos, en todas las etapas de México, ha existido este grupo de personas que sin ser el gobierno y sin ánimo de lucro, tampoco necesariamente sin ánimo de pérdida, pero sin ánimo de lucro, se dedican o nos dedicamos a apoyar a las personas que más lo requieren. Por lo tanto, la sociedad civil se convierte en un aliado, yo diría, imprescindible
y yo diría muy económico, para el gobierno, que tiene la responsabilidad formal de la educación, de la salud, de la defensa de los que están en situaciones de discapacidad, etcétera, etcétera. En el siglo XIX, cuando Alexis de Tocqueville, el famoso Alexis de Tocqueville, visitó Estados Unidos y escribió su libro Democracia en América, dijo que lo que más le llamaba la atención es las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? La gran cantidad de estas organizaciones que había en ese país que estaba fundándose, que se llamaba Estados Unidos, y lo ponía como una especie de columna vertebral de la democracia, ¿no? Y creo que como tú decías, en México han existido desde la colonia, pero también es un hecho, Moisés, que en México apenas el sector terciario, este sector empieza a surgir con mucha fortaleza, ¿no? Cosa que sí existe en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Es correcto. En México tenemos poco más de 40,000 organizaciones formalmente 40,000. comparado con 1 millón de organizaciones que existen en los Estados Unidos. Ah, caray, mira, ese es un buen... Siendo Estados Unidos un país de 300 millones de habitantes, México 120, pues la comparación es bestial. Claro, estamos rezagados de 40,000 a 1 millón. Así es, así es. Sí. Pero inclusive con países como Chile o Argentina estamos rezagados en el número de organizaciones sociales. Ha habido un esfuerzo muy importante en los últimos 20 años particularmente para el desarrollo de sociedad civil en alianza con el sector público, que es como tienen que trabajar, y por lo tanto ha crecido de manera importante, también desde el punto de vista de la profesionalización, que es parte de lo que hacemos en la Universidad Ort, que es profesionalizar estas organizaciones, pero también por parte del sector público a través de la ley de fomento para organizaciones de la sociedad civil, a través de organismos como las juntas de asistencia privada, para tratar de hacer un trabajo mucho más profesional y mucho más eficiente, que esté enfocado a las necesidades de cada comunidad. Humberto. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, para dimensionarlo, en el caso, hay un indicador que se utiliza que son número de organizaciones por cada 100,000 habitantes. En México tenemos 34. Si te comparas con Brasil, tenemos 396 en Brasil por cada 100,000 habitantes. 10 veces más. En Chile hay 650. Bueno, te doy un dato. En Ecuador, 165 por cada 100,000 habitantes. Tiene más organizaciones de la sociedad civil Ecuador que México. Por habitante. Por habitante, claro, que está bien. Está bien estandarizarlo así, sí. Sin embargo, en el caso de Ecuador, si tú quieres crear una organización de la sociedad civil, le tienes que pedir permiso, porque el único autorizado para concederte ese permiso de nacimiento es el presidente, que lo delega a través de sus ministros. En el caso mexicano, no. Tú formas una organización de la sociedad civil, basta que vayas a un notario y es suficiente. Aún así, con esos, controles, hay más organizaciones. Sí, mira, la verdad de las cosas es que en México habemos muchísimas personas que quieren participar en el apoyo de algo, desde derechos cuestiones humanos, ecológicas, derechos humanos, sí. etc. No somos muy buenos para asociarnos. ¿Por qué? No somos muy buenos. ¿Tú que eres la labor en equipo probablemente, no sé, como que no sentimos. El individualismo mexicano. El individualismo y otra cosa, Leo, un poquito el miedo a la diversidad. O sea, qué bueno que para resolver un problema de basura, un problema de salud o un problema de otra cosa, podamos juntarnos, podamos asociarnos personas que pensamos diferente. Sí. Al principio uno dice, híjole, no, pues este va a decir aquello, este va a decir... En realidad te vas dando cuenta cómo cuando tienes puntos de vista diferentes, común, enriqueces, claro, porque entonces como equipo logras mucho más en ese sentido. Entonces, una de las grandes labores que estamos haciendo a partir del año 2000, del siglo XXI, es cómo le hacemos para que esos esfuerzos innatos en la sociedad mexicana por ayudar, como sucede cuando hay temblores, cuando hay inundaciones, etcétera. ¿Cómo le hacemos para que sea más estructurada, más organizada, más profesional? Decía un gran maestro mío, Alberto Núñez Esteva, decía, necesitamos... Saludos a don Alberto, por cierto. Que las organizaciones de la sociedad civil deben tener la mística que les caracteriza, el amor que les caracteriza, por el tema que sea, ¿eh? Amor a la naturaleza, a las personas con discapacidad, pero con el profesionalismo de las organizaciones empresariales. Así o sea, espíritu, mística... Y buen management. Y buen management, que ahí es donde la Universidad Ort, los esfuerzos de las juntas de asistencia privada, es cómo le hacemos
para que esas 2 señoras que tuvieron niños con cáncer y que deciden hacer una casa de la amistad para niños con cáncer, o muchas otras organizaciones parecidas, ¿cómo le hacemos para que ese amor y esa mística sea también muy profesional y logren alcanzar su cometido de la manera más profesional, más eficiente, más efectiva? Bueno, me tengo que ir a una pausa, pero quiero regresar a hablar de la postura del presidente, porque parecería que la postura del presidente no ayuda en nada a esta pocas organizaciones de la sociedad civil que tenemos en México, que cada vez tenemos más por fortuna, ¿no? O sea, sí vienen creciendo, pero pues por lo menos en el discurso, pues parecería que no va a ayudar a esto, a irnos a estándares de Ecuador. Ya no te quiero decir estándares de Chile, ¿no? Claro. Regresamos en un momento más. Estamos analizando el impacto de las organizaciones de la sociedad civil y pues la postura de Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que hay que entrarle a este tema, porque las organizaciones de la sociedad civil viven de 2 fuentes, de donaciones privadas, que muchas veces pueden ser deducibles de impuestos, ¿no? Y de transferencias que le hace el gobierno para ciertos propósitos. Y esto, Moisés, pues no le gusta al presidente, no quiere. Pues no, de hecho, Leo, solo 7% del dinero que entra a las organizaciones sociales viene del erario público. 7% nada más. Nada más. Ah, bueno. La mayor parte de los recursos son autogenerados, son por los mismos servicios a través de cuotas de recuperación o de servicios que proveen las organizaciones, porque como bien lo decía Rogelio, pues no es con ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de pérdida. Sí. Muchas organizaciones cobran por los servicios, pero eso se recupera y se... O hay donaciones. Y donaciones, que es otra parte importante que tiene que ver mucho con el tema de la deducibilidad que pueden hacer las organizaciones del sector privado cuando dan dinero a organizaciones sociales. Ahora, entiendo que aquí en México es un dolor de cabeza conseguir ese permiso que te permite recolectar donaciones y hacerlas deducibles de impuestos. Sí, ¿no? Y no solo eso. Mira, en México tenemos un gran andamiaje institucional para las organizaciones de la sociedad civil. Y déjame verte un caso para ver la complejidad que hay detrás de una OSC. Imagínate una institución de asistencia privada en la Ciudad de México. Esa institución de asistencia privada le reporta a la Junta de Asistencia Privada con regularidad y la Junta de Asistencia Privada la supervisa. Esa misma organización tiene CLUNY, es decir, tiene el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel federal. Y ella también reporta. Y pongamos otro caso, esa organización de la sociedad civil es donataria autorizada. Reporta frecuentemente al SAT, al Sistema de Administración Tributaria. Y aparte, si esa organización la ponemos, que se dedica a temas de salud, tiene que cumplir con la norma oficial mexicana X en temas de salud. Es decir, estamos hablando de un sector que está regulado, incluso sobreregulado. Sobreregulado, pero y entonces en ese sentido, a ver, si les quitan este 7% de apoyos que reciben del gobierno, Rogelio, y incluso si les quitan la posibilidad de deducir impuestos, ¿hay un riesgo importante para las organizaciones de la sociedad civil? Mira, yo dividiría la respuesta en 2. La primera, si les quitan esos apoyos directos, que era el caso del programa de conversión social de la Sedesol. Sí. Las estancias infantiles, ¿estás hablando? No, en general, cualquier organización que tuviera CLUNY y que fuera donataria autorizada y que hiciera una solicitud para recibir una parte de apoyo del gobierno para un programa específico de capacitación de educación. Básicamente era en Sedesol, es a lo que se refiere Moisés, que representa un 7% aproximadamente de sus ingresos. En ese caso, en particular, bueno, pues si ya el gobierno no les da ese apoyo, bueno, pues tienen que conseguir ese otro 7% por otro lado. Es un tema bien diferente el de la autorización de donataria, porque ahí sí el 7% era uno, pero ya la parte de recibir donativos que sean deducibles, por ejemplo, que vengan de empresas o de personas físicas, lo que sea, ahí sí el porcentaje sube bastante más. En tu estudio, ¿cuánto sería lo de donativos? Es alrededor por concepto digamos donativos. que donativos, y aunque sean deducibles de impuestos, no, 38%.
Bueno, pero ahí sí, entonces ya Exacto. estamos hablando Ahí sí. de Ese tema, una buena lana. sí Ese es sería muy muy delicado. importante. Así es. Porque entonces, Digo, y sí- entiendo que, porque he escuchado ahí que tienen esta tentación de a lo mejor cambiar la ley. Sí, ¿no? por supuesto, ahí yo, hay un yo riesgo. creo que ese ha sido un tema siempre delicado, porque, y hay que decirlo, como en muchos otros sectores, siempre ha habido personas Abusos. que abusan. Claro, Entonces, aquí el tema es que ojalá que la línea no se vaya para el lado de que paguen justos por pecadores, y que, bueno, si hay gente tramposa, pues que los metan a la cárcel y listo, ¿no? Desde luego. Pero sí sería muy importante que el apoyo que la propia sociedad, sea a través de personas físicas o de empresas, da a las organizaciones de la sociedad civil, sí se mantenga, porque sí representa su segunda fuente de ingresos. La primera fuente de ingresos sí es recuperación a través de cuotas. Déjame darte un ejemplo que es muy importante. Sí. La Asociación Mexicana para Evitar la Ceguera en México, el Hospital de la Ceguera que está en Coyoacán. Sí. Es un hospital que junto con los otros 2 hospitales de ceguera, el Hospital de la Luz y el Conde de la Valenciana, atienden a 1 millón de personas al año que les regresan la visa. Imagínate, les cambia la vida al poder. Sí. Bueno, esas organizaciones cobran una cuota muy por abajo del valor de mercado para generar, déjame decir, el 50% de sus ingresos. Sí. Luego, sí reciben donativos, que pueden ser de otras fundaciones, del Monte de Piedad, de la Fundación Río Arronte, o de personas físicas para el 38. Y luego el pedacito de la parte directa del gobierno, que en algunas organizaciones es mucho O sea, menos. pero si cambian la ley, correrían el riesgo de operar menos, digamos. Claro, de tener tener que- menos beneficiarios. Claro, porque en la mayoría de estas organizaciones el costo principal es el costo de la nómina. O sea, los doctores en el Claro. Hospital de la Ceguera, en la ceguera prácticamente no cobran muy poquito, pero sí cuestan. Me quedan 4 minutos, quiero preguntarles, si tuvieran enfrente, Humberto, en este momento al presidente López Obrador, ¿qué le dirías? ¿Cuál Mira, es la le diría postura? que es importante que comprenda que la sociedad civil, no solamente las organizaciones, hay que verlas desde el ángulo económico. Esto es, no solamente son productoras y distribuidoras de bienes y servicios que el gobierno no puede dar o la empresa no llega. Son también un contrapeso político. Hay organizaciones... Uy, pero entonces ya no le gustó a López Por Obrador supuesto eso. que no le gusta. No le digas Déjame eso, decirte, Humberto. pero Al déjame- revés. Habrá que construir una narrativa distinta. Pero lo que sí le diría es, estas organizaciones de la sociedad civil generan el 3% de riqueza del PIB, generan 2.2% de la Ese es un población buen dato. económicamente activa. Son alrededor, con voluntarios y sin voluntarios, y con personal pagado, 3.5 millones de personas. Si lo comparas con la administración pública, son 4.5 millones de servidores públicos. Pero aparte, esta sociedad civil sacó adelante la agenda ambiental, sacó adelante la defensa de los derechos de mujeres, el feminicidio, la ley 3 de 3, etcétera. Creo que eso es lo que está en juego. Le diría que tiene en sus manos un gran aliado y que también tiene que aprender a gobernar bajo niveles de tensión que toda democracia supone. Moisés. Pero yo te diría una cosa que es fundamental, las No, organizaciones... ¿qué le dirías a López? Pues le diría a Andrés Manuel, le diría. Señor presidente. Las organizaciones trabajan a nivel comunitario. Muchas veces aquellos que son las víctimas de los problemas son los que pueden resolverlos. Los empodera a tomar en sus manos y tener agencia para poder resolver esos problemas. Pero además encuentran soluciones que son soluciones a nivel de la comunidad, del barrio, de la colonia. Los programas públicos pueden ser muy buenos, pero son un hacha. Es algo que se maneja a nivel nacional. Las organizaciones sociales pueden hacer programas que te resuelven el problema de esta colonia Más o de este pueblo. hechos a la medida, digamos, más, ¿no? Por supuesto, y que además son por la misma gente que son las víctimas de los problemas. Entonces es una herramienta que no está disponible para el sector público y que se puede hacer si trabajamos como aliados. El sector social no puede trabajar únicamente por sí solo, tiene que trabajar como aliado del gobierno, del sector público. Rogelio, ¿qué le dirías al Siguiendo esa presidente? línea de alianza que es fundamental, yo le diría, como se lo dije a algún delegado cuando me tocó platicar, señor presidente, a usted le toca estos 6 años resolver un montón de problemas de este país. Hay en este país déjame llamarle, un ejército de mexicanos que por muchísimos años han venido trabajando en esos mismos problemas. Pueden trabajar en su periodo para seguir trabajando en esos mismos problemas como aliados como usted. ¿Pero qué cree? Después de que usted se vaya, ellos van a seguir trabajando por esos mismos problemas. La sociedad civil organizada, a través de toda la historia de México, ha sido un factor fundamental para atender las necesidades, que son muchísimas en nuestro país y que el gobierno solo no puede. Ayúdenos, úsenos,
usen la palabra que quieran, pero hagámoslo juntos. Ahora, el porque presidente México les lo puede merece. decir, sí, cómo no, con mucho gusto, pero rásquense con sus propias uñas. Lo Ese seguiremos es- haciendo. Aún así lo seguiremos haciendo porque lo hemos hecho sin ayuda, con ayuda, pero yo creo que un esfuerzo de la sociedad civil merece ser considerada como un aliado muy positivo para el logro de los objetivos de un México mejor. ¿Están preocupados, Moisés? Pues estamos preocupados más porque tiene un impacto sobre la opinión pública, tiene un impacto sobre la visión. La mayor parte de la gente no sabe lo que es el sector Muchas, público. por cierto, de estas organizaciones son de izquierda y apoyaron a López Obrador históricamente. Claro. ¿No? O sea, pienso, por ejemplo, en nuestros amigos del Centro PRO, ¿no? Que fueron fundamentales en el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Saludos a Mario Patrón, que ha estado aquí varias veces. En fin, hay de derecha, hay de izquierda, hay de salud, de educación, de lo que tú quieras. Es correcto, somos una imagen de México. A final de cuentas tienes organizaciones de todo el espectro político, en todos los diferentes temáticas, a todos los diferentes niveles que trabajan a nivel federal, estatal, local, hasta nivel de la colonia. Así que somos una imagen en ese sentido. No somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Pero ni podría fifís. ser también, ¿no? Las hay de todo, Pues por sí, supuesto y las hay que sí. fifís, y las hay chairas, y las hay con... O sea, en fin, hay de todo. Así o sea, es. es una pluralidad, ¿no, Humberto? Sí, yo creo que es justo el tema. Hay que aprender a convivir en diversidad y creo que esa es la gran valía de las organizaciones de la sociedad civil, diversas, plurales, y por eso la sociedad civil no se puede ver en blancos y negros. Sí. Es un prisma enorme donde Así es. donde caben muchas cosas, ¿no? Pues muchas Donde caben gracias, muchas cosas. Humberto, Moisés, Rogelio, gracias por venir. Gracias a ti. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.